Ya, entonces, bueno, ayer vimos algunos ejemplos, ¿cierto? Vimos, mm, no hemos visto ningún método de resolución. Ayer les expliqué esto del resorte, que es como una pregunta usual. Esto de la, bueno, integración directa, que es bastante simple. Entonces, hoy día vamos a estudiar la ecuación homogénea. Entonces, digámoslo así, nos concentraremos en el análisis de E2 de la forma, ¿cierto? I segunda más P por I prima más Q por I igual 0 en un cierto intervalo, ¿cierto? T o X, creo que en el apunte está escrito con T, da lo mismo, ¿cierto? Creo que voy a continuar con T mejor, porque ya ayer empezamos con T. T es la variable independiente, ¿cierto? Entonces, notar aquí que R es idénticamente 0. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es lo que uno llama ecuación homogénea. Son las ecuaciones que el lado derecho es 0. Y entonces uno o una se puede dar cuenta inmediatamente que es fácil ver que I de t igual a 0 para todo t en I es solución. Es fácil ver, pues, aquí derivo dos veces 0, aquí derivo una vez 0, eso es 0, y aquí evalúo directamente 0, eso 0 igual 0, solución. Y más aún, si y1 e y2 son soluciones, ¿cierto? Para cualquier alfa, beta, nr, se tiene que alfa y 1 más beta y 2 también es solución. ¿Cierto? Porque yo tengo I1 es solución de la I2, entonces me queda I1 segunda más P por I1 prima más Q por I1 es igual a 0. Y por otro lado tengo I2 segunda más P I2 prima más Q I2 igual a 0. Entonces yo puedo multiplicar por alfa aquí, alfa, y nada pasa porque alfa por 0 aquí es 0. Y puedo multiplicar por beta, aquí me queda beta, 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 y beta por 0 me queda 0, y sumo. Entonces, el primer término me queda alfa y 1 más beta y 2 segunda, ¿cierto? Porque alfa y beta son constantes, entonces no uso la linealidad de la primera y segunda derivada. Más P, que es factor común aquí, P, factor de alfa y 1 más beta y 2 prima, nuevamente usé la linealidad de la derivada, más Q, siendo factor común aquí, factor de alfa y 1 más beta y 2 igual 0. Entonces, esta cosa, que uno le puede llamar, digámoslo así, I barra, aparece aquí dos veces derivado, aparece aquí una vez derivada, y aquí aparece directamente. Entonces, I barra segunda más P por I barra prima más Q por I barra es 0, entonces también es solución. Y entonces, en consecuencia, ¿sí? Si denotamos por H el conjunto de soluciones de, voy a llamarle a esto H, por homogénea, ¿cierto? Entonces, si H mayúscula, yo lo denoto el conjunto de soluciones de la ecuación H, entonces
H es un espacio vectorial sobre los reales. ¿Sí? Esa es la primera propiedad, una propiedad algebraica del espacio de solución. Y de hecho, aquí un comentario, es que, bueno, P y Q, los coeficientes P y Q son reales, pero fíjense que aquí, que es una cosa que vamos a usar, está permitido hacer ponderación por escalares complejos también. ¿Sí? Y al derivar con respecto a t, las constantes complejas se ven como constantes de cualquier manera. Entonces yo estas combinaciones lineales yo las podría tomar en el cuerpo de los complejos, y esta propiedad de que combinación lineal sigue siendo solución también es válida. ¿Sí? Así es que, bueno, es un espacio vectorial sobre los reales y de hecho extendible a C, de hecho. ¿Ya? Es algo que vamos a ocupar en algún momento. Ya, es un subespacio vectorial de, digámoslo así, el espacio de las funciones dos veces derivables. ¿Ya? Pero lo voy a mirar como un espacio vectorial en sí mismo. Entonces, la gran pregunta ahora, ¿sí? La pregunta que viene ahora es, ¿qué tan grande digamos, o pequeño es el conjunto H? Y ahí, entonces, una medida, ¿cómo se mide, digámoslo así, el tamaño de un espacio vectorial? Se mide a través de su dimensión, ¿cierto? Y su dimensión corresponde al número, o claro, al cardinal de una base, el cardinal de la base del espacio. Y la base consta de vectores, en este caso, que son funciones, linealmente independientes y generadores de todo el espacio. ¿Sí? Ahí está el resumen. Entonces, digámoslo así, un modo de verlo, un modo de medirlo, es a través de la dimensión. Claro, ahora, de la dimensión de H, esto lo voy a circunscribir a R, sobre R. Entonces aquí voy a borrar, esto sí es cierto, pero para no confundirme, y no confundirlos más a ustedes, entonces vamos a ver la dimensión. La dimensión depende del cuerpo donde yo estoy trabajando, por supuesto. Hay que tener cuidado con eso. Entonces la acotación de las ponderaciones complejas las voy a hacer aquí. ¿Ya? Aquí también puede ser, voy a poner aquí también, puede ser C, en esta propiedad. ¿Ya? Que vamos a usar después. Pero aquí me voy a remitir a un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales nomás. Ya, entonces, bueno, para quienes no recuerdan qué es lo que es la dimensión, entonces, ¿qué es dim de H? ¿Cierto? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cómo se define la dimensión de un espacio vectorial? Entonces, todo espacio vectorial tiene una base. No única, por supuesto, ¿cierto? Tiene una base. ¿Sí? ¿Qué significa base? Si esto es un conjunto de vectores, ¿cierto? Linealmente independiente y generadores del espacio. ¿Ya? Ya, y entonces, dado
esa definición, entonces la dimensión de H es la cantidad de elementos de la base, de una base. Y bueno, la cantidad de elementos de la base es un invariante. La base no es única, pero la cantidad de elementos de la base sí es única. Y eso entonces determina la dimensión de una base, entonces, o de una o cualquier base, digámoslo así. En realidad, cualquier base. O, bueno, cualquier base. No voy a enfatizar mucho en eso. ¿Preguntas? Bueno, el asunto es el siguiente. Nosotros no tenemos idea aún cómo resolver. Esa es la pregunta, digamos que. La pregunta natural es, profesor, no tenemos idea cómo resolver esto. ¿De dónde voy a sacar la base? ¿De dónde saco la base? No, ni siquiera sé resolver esta ecuación. Y usted está pidiendo base del espacio. Bueno, ahí viene esa es la gracia del teorema de existencionicidad, que uno puede un poco jugar, o bueno, no jugar, sino que simplemente determinar propiedades del espacio de soluciones sin tener que saber resolver. ¿Ya? Y eso es lo que nos convoca hoy. A ver qué hora es. Esto hasta las 12:20, ¿no? Ya, pues entonces, lo que vamos a demostrar ahora, entonces demostraremos que la dimensión de H es 2. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer hoy día, no sé si con tanto detalle o tanta demostración, pero la consecuencia, ¿sí? Entonces, y la consecuencia de esto es que toda solución y de H, de la EDO, esta es H, lo recuerdo, H entre paréntesis, la ecuación homogénea, toda solución, pongámoslo así, entonces, la consecuencia de esto es la siguiente. Si tenemos una base y 1 y 2 de H, entonces toda solución de la EDO, toda solución Y de la EDO, se escribe como I igual C1 por I1 más C2 por I2. Porque genera. Entonces, toda solución de la EDO homogénea, de la EDO H, se escribe como combinación lineal de esas dos. Entonces, me basta encontrar dos linealmente independientes para encontrar todas. Entonces, esa es la moraleja, ¿cierto? Entonces, basta encontrar dos soluciones LI para encontrarlas todas. Esa es la moraleja. Entonces el espacio solución no es tan grande y es, digámoslo así, natural pensar que es de dimensión 2, porque digámoslo así, en la resolución tengo que sacarme encima dos derivadas, ¿cierto? Para sacarme encima las derivadas tengo que integrar, eso implica de que van a aparecer básicamente dos grados de libertad, dos constantes indeterminadas, y entonces esos 2 grados de libertad básicamente determinan la dimensión del espacio de solución.
Y claro, y ese es el rol que juegan estas constantes aquí, C1, C2. ¿Sí? Entonces, basta encontrar dos soluciones linealmente independientes para encontrarlas todas, en vista de este resultado que está aquí, que es lo que quiero demostrar ahora. ¿Ya? Entonces, bueno, no es tan grande el espacio de soluciones. A pesar de que hay infinitas soluciones, por supuesto, todas se generan con solamente dos. Esa es la gracia de, de esta estructura algebraica del espacio de soluciones de la ecuación homogénea. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay pregunta en el chat. Ya. Ok. Entonces voy en búsqueda de esto. Voy en búsqueda de esto. Entonces, el primer elemento, o sea, tengo que probar que existen, que para toda ecuación lineal homogénea de orden 2, existen dos soluciones, ¿sí? Con las que yo puedo generar todo el conjunto, ¿sí? Entonces, lo primero, bueno, ese conjunto tiene que ser linealmente independiente, ¿sí? Para tener derecho a ser base. Entonces, me voy a referir ahora a independencia lineal de soluciones. Ya, entonces, recordemos, ¿cierto? Recordemos que el conjunto, un conjunto I1 hasta IN, su conjunto de B, espacio vectorial sobre R, ¿es linealmente independiente? Sí. Cada vez que yo tomo una combinación lineal de los elementos que me dan 0, sí. Para todo alfa 1 hasta alfa n en R, tal que esto sucede, entonces todos los alfa 1 hasta alfa n son 0. La única forma de hacer una combinación lineal de los elementos que están aquí para llegar a ser el neutro, digamos, del espacio, el cero del espacio vectorial, entonces la única forma de hacerlo es tomando todos los coeficientes igual a 0. ¿Ya? Esto tiene directa relación con análisis matricial, porque típicamente cuando uno lo ve digamos, como cuando V es Rn, digámoslo así, cuando V es Rn, cuando uno tiene, no sé, si estamos en R3, digamos, si estamos en R3, tengo un vector V1, V2, V3, tengo un vector W1, W2, W3, y tengo un vector Z1, Z2, Z3, ¿cierto? En R3 tengo B vectorcito, W vectorcito y Z vectorcito. Y yo lo multiplico por ponderadores alfa 1 más alfa 2 más alfa 3, y yo quiero que esto sea 0. ¿Cierto? Esto se traduce, la independencia lineal de esos vectores v, w y z se traduce en propiedades de invertibilidad de la matriz asociada, por ejemplo, en este contexto. Entonces, por ejemplo, en el contexto de matrices cuadradas, ¿cierto? Por supuesto. Esta igualdad de vectores se puede ver como un sistema matricial, porque esto que está aquí es equivalente a escribir los vectores como columnas de una matriz, multiplicando al vector alfa 1, alfa 2, alfa 3, igual 0, 0, 0. Entonces este sistema que está aquí, el sistema original, se puede ver como una ecuación matricial, ¿cierto? De la forma A por alfa igual 0. Y entonces la independencia lineal de estos tres vectores que están aquí, en este ejemplo,
en este ejemplo, se traduce en la invertibilidad de la matriz que conforman. Porque este sistema lineal, cuando la matriz es invertible, o sea, la única solución de este sistema lineal que está aquí es alfa igual 0, si solo si la matriz A es invertible. Entonces hay una relación, por lo menos en el caso de vectorcito en Rn, ¿cierto? Hay una relación entre invertibilidad de la matriz que conforman y la independencia lineal. Vamos a ver que esto de alguna manera también se puede traducir de alguna manera en el caso de DO. ¿Sí? Entonces voy a aquí repetir la definición. Entonces, la combinación lineal es trivial, o sea, es igual a 0, si los coeficientes son triviales. Esa es la definición de independencia lineal en cualquier espacio vectorial. Ok. Entonces, en el contexto de Edo, tenemos una herramienta simple para verificar independencia lineal. Y es el Wronskiano, la definición es el Wronskiano, definición Wronskiano. Entonces, esta es una definición general, ¿eh? Sean f y g funciones derivables, entonces se define W de t como f de t por g' de t menos f' de t g de t. ¿Ya? Entonces el Wronskiano depende de f y g. ¿Eh? Yo lo que doy es f y g. Y entonces ahí defino Wronskiano de f y g a través de esta asignación. Entonces típicamente uno escribe esto. Wronskiano de fg en unos paréntesis cuadrados para avisar, oye, estoy calculando el Wronskiano, que es una función de t, una función de la variable independiente, pero la estoy construyendo usando f y g. Entonces, la variable de la función Wronskiano es t, pero se construye usando esta f y g. Ahora, y bueno, es una notación, ¿eh? Esto es lo mismo que eso. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto es exactamente lo mismo que el determinante, y ahí el primer link con análisis matricial, esto es determinante de f de t, g de t como primera fila, y sus derivadas como segunda fila. ¿Sí? Entonces, fíjense que es el determinante de una matriz cuadrada de 2 por 2 es diagonal menos antidiagonal. Diagonal menos antidiagonal. Diagonal menos antidiagonal. Pero también aquí hay una estructura. Uno diría, pucha, profe, pero ¿por qué no le pone un más ahí? Porque ahí tendría la regla del producto. Pero esto no es la regla del producto por ese menos, lamentablemente, pero está muy, muy, muy ligada a la regla del cociente, ¿cierto? Porque si yo aquí divido por g cuadrado, entonces tengo esto es la derivada, sería la derivada de f partido por g. Perdón, hay que dividir por f por f cuadrado, entonces sería g partido por f. Y eso lo vamos a usar también. ¿Ok? Entonces, primeras propiedades del Wronskiano. Propiedades del Wronskiano. Entonces, tenemos dos propiedades del Wronskiano. Primera propiedad, si I1 y 2 son soluciones de la ecuación homogénea de H, entonces el Wronskiano de I1 y 2 entonces pueden pasar dos cosas. Entonces, o bien
Wronskiano de I1, I2 de t es distinto de 0 para todo t en I, o Wronskiano de I1, I2 de t es igual, es idénticamente 0 para todo t en I. Entonces puede decir, pero profesor, ¿qué está hablando? Una cosa puede ser 0 o no 0, pero es que esto es un poco más profundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que o el Wronskiano, si el Wronskiano toca al 0 en un punto del intervalo de definición de las soluciones, entonces 0 en todos lados. No puede hacer esto, digamos así. Entonces el Wronskiano el Wronskiano puede ser así, recuerden que este es el intervalo I. Entonces el Wronskiano o es siempre positivo o es siempre negativo, pero no puede hacer esto el Wronskiano. Porque si hace eso, en realidad es 0. Entonces, o va por arriba o va por abajo, pero no es 0. Pero nunca toca, perdón, si toca el 0, entonces 0 siempre. Entonces, en consecuencia, si Wronskiano de I1, I2 en T, si existe un T0 en I, tal que el Wronskiano es 0, entonces W de I1, I2 es 0 para todo T. ¿Ok? Y ahí la demostración es bien simple. Creo que alcanzo a hacerla. A ver, y quizás voy a ir a la propiedad importante. Después ¿cómo se llama? Voy a esperar un poquito por esto y voy a anunciar la propiedad importante. Entonces esta es la propiedad importante. Voy a ponerla aquí. Importante. Entonces, la propiedad importante es la siguiente. Si sean I1 y 2 soluciones de la ecuación homogénea. Entonces, I1 y 2, el conjunto este, es linealmente independiente, sí solo sí, esa es la gracia que tiene, sí solo sí, el Wronskiano de I1 y 2 es distinto de 0. En T para todo T en I. Es un criterio de independencia lineal de las soluciones. Ahora, estoy tomando como hipótesis que I1 y 2 son soluciones. Cuando I1 y 2 son soluciones de la ecuación homogénea, entonces ocurre este sí solo sí. ¿Ya? A pesar de que el Wronskiano es una cosa que está definida para f y g general, pero en realidad su utilidad es sobre ecuaciones diferenciales. Fíjense que aquí aquí estoy hablando de una propiedad del Wronskiano, cuando I1 y 2 son soluciones. Esa propiedad, de hecho, la vamos a usar después para probar esta equivalencia, que es que para probar o sea, es como un test, para identificar pares de funciones que son linealmente independientes y no tener que hacer este otro test sobre los multiplicadores en una combinación lineal. Entonces, este análisis que es más complejo, yo eso lo reconozco, se hace mucho más simple en el caso en que estamos estudiando ecuaciones diferenciales. Chuta, ¿qué pasó? Se quedó pegado esta cosa ahí. Se hace, se hace muy fácil de verificar, simplemente es calcular una cosa y ver que no es cero. Y fíjense que en vista de la propiedad anterior, basta ver de que esto es distinto de cero en un puro punto. Porque si yo sé que es distinto de cero en un puro punto, sé que es distinto de cero en todos los puntos. ¿Sí? A ver, voy a dejar la demostración.